Desde gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, siempre, por los siglos. Amén. Bueno, pues de acuerdo con la programación y con lo que estáis viendo en esta lámina de comienzo, en la tarde nos vamos a ocupar de reflexionar y profundizar algo sobre este tema, adorar en espíritu y en verdad en la vida cotidiana. Recordamos que en el pasaje de la Samaritana, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando la Samaritana le pregunta a Jesús, nuestros padres adoraron en Jerusalén, oraron en Jerusalén. Y ahora, ¿dónde debemos adorar? En este monte, el Garizim, está haciendo referencia a un templo precioso que competía precisamente con el de Jerusalén y que cuando hubo la división de los reinos, recordamos que toda la franja de Israel está dividida en tres. Al norte está Galilea, en el medio está Samaria y abajo está Judá. Pues bien, cuando hubo la división del reino, quedó Samaria, como quien dice, desprotegida, sometida a muchas dominaciones sucesivas. Entonces, ahí en Garizim levantaron un templo y ese templo era el que servía de reunión a los samaritanos. Pero resulta que más o menos en el 129-30 antes de Cristo, ese templo fue destruido. De tal manera que cuando la samaritana hace referencia al templo de Garizim, apenas habría ruinas. Pero de todas formas era un referente para el culto. Y entonces ahí es donde viene la gran revelación del Señor. Ni en este monte ni en Jerusalén. Porque llega el momento, y pone comparante, y ya estamos en él, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, y tal quiere que sean los adoradores. De tal manera que quien le adore en espíritu y en verdad. Pues voy a hacer una pequeña introducción y voy a tratar de buscar la identidad y la actividad del verdadero adorador en espíritu y en verdad. De tal manera que este adorador, que con la ayuda de la palabra de Dios vamos a delinear hoy, nos quede a nosotros como referencia, no solamente para la Cuaresma, sino para toda nuestra vida. Para que desde allí leamos nuestra vida y al mismo tiempo desde allí descubramos los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Recordamos que en el Antiguo Testamento ciertamente se celaba muchísimo y se cuidaba muchísimo la imagen de Yahvé, es el concepto y experiencia de Yahvé. Y era tanto lo que se le cuidaba que
realmente no se permitía imaginar ninguna imagen de Dios, ni por escultura, ni por dibujo, ni por nada. Eso era como quien dice, irrespetar la majestad de Dios, porque era como que aquel que lo dibujaba, lo esculpía, se adueñaba de él y lo podía manejar a su antojo. Entonces, de eso, nada. Tal vez el resumen de toda la espiritualidad del Antiguo Testamento con respecto a la santidad de Yahvé lo encontramos en dos lugares. En Isaías 6, cuando está la vocación de Isaías, que está precisamente Isaías en el templo y ve aquellos serafines y querubines alados que se mueven en torno al arca y van diciendo, santo, 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 es el Señor Dios del universo. De ahí precisamente viene nuestro santo, santo en la misa. Y una palabrita clásica es 3 veces santo, que la han puesto así, el trisagio, o sea, el 3 veces santo. Luego también, cuando termina el relato de las tentaciones, que vamos a escuchar el domingo, es precisamente el colofón que le pone Jesús a todas las tentaciones. Al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces nosotros vamos a ver cómo vamos a adorar al Señor Dios y cómo le vamos a servir. Entonces, cuando hablamos de adoración, hablamos de un movimiento interior espontáneo de una persona cuando se reconoce en la presencia de Dios. Entonces, ahí, como decía Santa Teresa, todos los sentidos quedan suspendidos, como que se tupe la mente, como que se paraliza el corazón, como que se hiela el entendimiento y queda la estupefacción de reconocer la presencia del Señor. Entonces, ahí estamos precisamente que lo único que surge interiormente es expresar esta admiración o este abismo hasta encontrar la santidad de Dios en algún gesto de postración o de inclinación. En fin, es una reacción espontánea, consciente, generalmente silenciosa, de veneración, reconocimiento, agradecimiento y homenaje silencioso a Dios por lo que es en sí y por dejarse percibir por nosotros. Entonces, esa era como quien dice la concepción de la adoración que se traía en el Antiguo Testamento y que la encontramos cuando vamos viendo en diversos relatos del Antiguo Testamento las diversas teofanías. La teofanía es manifestación del teos, manifestación de Dios. Entonces la teofanía a Moisés, la teofanía a los israelitas en el monte Sinaí, en fin, cuando vamos siguiendo un ritmo de teofanías, vamos mirando el hecho que se narra y la reacción de los que lo están viendo o lo que lo están sintiendo, lo que están percibiendo, y ordinariamente va por ahí. La reacción es una reacción de admiración y adoración ante el Dios que se percibe. Pues bien, esta experiencia o esta realidad del Dios Santísimo y de su majestad no se quita ni se borra en el Nuevo Testamento, permanece, pero adquiere dos características complementarias muy distintas y desconcertantes. La primera característica es que este Dios altísimo, majestuoso y todopoderoso
deja de ser una persona y se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Más aún, este Dios que ha dejado de ser uno y se manifiesta en tres, tiene otra manifestación también muy desconcertante. Se ha abajado y se ha manifestado como Dios con nosotros en la humilde persona de Jesús de Nazaret. De tal manera que el hijo de José y María es el portador de la plenitud de la divinidad en forma corporal, como nos dice por Colosenses 9. Entonces, fijémonos el cambio que se va dando. Primero, el Altísimo Señor, majestuoso y todopoderoso, sin dejar de ser Dios, se nos transforma en tres. Un solo Dios en tres personas. Y además no está altísimo y lejanísimo, sino que se ha abajado y reside en la persona humilde de Jesús de Nazaret. Pero el colmo del asombro llega cuando Jesús de Nazaret se identifica de tal manera con su criatura humana que afirma que quien escucha su palabra y la pone en práctica es su hermano, su hermana y su madre. Y que todo cuanto hacemos al hermano se lo hacemos a él mismo. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han abajado y han venido a nosotros y han puesto su morada en nosotros. Entonces fíjense el cambio que se ha dado del Antiguo Testamento. O sea, esto no tiene que extrañarnos, porque la revelación es progresiva. La revelación es progresiva y sigue progresando, y con la acción del Espíritu Santo en el interior de los creyentes vamos llegando a nuevas profundidades. Por eso dice muy bien Jesucristo que es el Espíritu Santo el que nos va guiando y nos va llevando a la plenitud de la verdad. Entonces, hasta el momento estamos en este estadio y todavía puede seguir progresando la experiencia de la revelación de Dios o de la manifestación de Dios. Pero de todas formas, hasta aquí ya llevamos suficiente. Fíjese, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, aquella majestad altísima de Dios, se ha bajado y se ha venido a vivir en mí. Entonces, fijémonos, es tan desconcertante esto que muchas veces nos resistimos. Esa elevación del ser humano, manifestación de la gran misericordia de Dios, es tan desconcertante que genera en nosotros no pocas resistencias interiores y se desconoce casi totalmente en la práctica de la vida cotidiana. O la rechazamos con el pretexto de defender la majestad de Dios, o la ignoramos porque nos resulta más cómodo desconocer quién habita en nosotros que reconocerlo en nosotros mismos y en los demás. Mejor tener a Dios en un templo, muy bien decorado, muy rico en tesoros, visitarlo, rendirle cultos solemnes. Mejor tenerlo allí que reconocerlo en nosotros. Esa más o menos es la radiografía de la práctica. ¿Me hago entender? ¿Sí? La radiografía de la práctica es que muchas veces preferimos que Dios esté fuera a que esté dentro de nosotros. Y por lo tanto, ¿por qué? Nos cuesta mucho asumir las consecuencias. Pero eso no es cosa que esté en nuestras manos elegir. De tal manera que todo este proceso de revelación de Dios es un regalo. Y como regalo no es objeto de reflexión o de justificación lógica, sino es motivo para alegrarnos, recibirlo y disfrutarlo. Dios se nos regala de esa manera. Entonces, aquí se nos presenta un camino. Ante este Dios, allá en Israel, ¿se acuerdan? Que nos tupía y nos dejaba como paralizados, que no hallábamos cómo reaccionar.
nos va a pedir también a nosotros hoy una respuesta. La respuesta es reconocimiento. Reconocimiento de esta forma como Dios quiere manifestarse a su criatura y en su criatura. Y entonces ahí nos viene, como quien dice, una primera interpelación a nosotros. La mía, es decir, reconozco que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Altísimo, se ha bajado y ha venido a habitar en mí. Puede ser que con un poquito de piedad y mucho ejercicio de oración lo reconozcamos. Y entonces viene el segundo paso. Reconozco que este mismo Dios que vive en mí, vive en ti. Ese es el segundo paso. Son dos movimientos de reconocimiento. Entonces, lo primero que hay ante esta manifestación de Dios es el reconocimiento. ¿Cómo te reconozco? Y si ese reconocimiento condiciona mi vida, lo vamos a ver ahora en un elenco de actitudes derivadas del pasaje de la Samaritana. Entonces, para tener como un modelo que nos permita ver cómo se da esta realidad en la vida cotidiana, pongamos los ojos en Cristo y en la Samaritana. Entonces, la charlita la vamos a desarrollar así. Adorar, ya lo he dicho. La gran revelación de Jesús en el Nuevo Testamento ya está presentada. Entonces ahora vamos a entrar en el tercer punto, cómo adorar en la vida cotidiana. Y antes de ahondar en estas cualidades, en estas manifestaciones que aparecen ahí, voy a hacer una pequeña meditación sobre la humildad. Jesús y la Samaritana, un encuentro de humildad. Le había puesto primero el título, Jesús y la Samaritana, encuentro de dos humildades. Y entonces miramos en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente que todo el proceso de la encarnación de Jesucristo, el de su nacimiento y el de su vida pública, son un derroche sublime de humildad, que nos lo presenta muy bien San Pablo en el himno de la carta de los Filipenses. Siendo de condición divina, dejó esa condición y se hizo uno de tantos. De tal manera que es un monolito, un gran monumento de humildad. Y mire, de acuerdo con el relato, si lo leemos despacio, muy despacio, vemos a Jesucristo que en este encuentro está haciendo un grandísimo derroche de humildad. En primer lugar, no le cuesta aparecer fatigado y cansado del camino. Tampoco le cuesta pedirle a esa mujer un sorbo de agua. Tampoco parece que le cuesta reconocer en esa mujer algo más que a una mujer que va a buscar agua, porque la trata con mucha consideración, con mucha humildad, con mucha amabilidad. Entonces, no solamente él en su persona está haciendo derroche de humildad, sino que también está viendo de una manera nueva, distinta, diferente, es decir, a lo Dios y con los ojos de Dios a aquella que va a buscar agua. Y la mujer en su condición tampoco tiene una condición soberbia y altanera. La reacción de la mujer es muy normal, muy normal. Cuando ella dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Está en la verdad. Recordemos que la Santa nos decía, humildad es andar en verdad. Está en la verdad, eso es un hecho sorprendente, que un hombre que se encuentra solo con una mujer, lo cual está muy mal visto, y se decía aún a los judíos que fuera de casa ni siquiera saludaran a su mujer y éste se ponga a conversar con una extraña. Y ella sorprendida
pero educada. Fíjense que el modal es educado. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Entonces, la mujer es bien consciente de las dos realidades. Este es un judío y tiene sus prejuicios contra nosotros. Yo soy samaritana y tengo los prejuicios de mi pueblo contra él. Y me desconcierta enormemente que me venga a pedir a mí agua. Entonces, esta mujer que camina en verdad, en el diálogo con Jesús, va manifestando que ciertamente es una mujer sincera y humilde. Vete, si tú supieras o conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide, dame de beber, le pedirías tú a él. Y mire que ella no reacciona con reproches y remilgos, sino le dice, pero si no tienes con qué sacar el agua, ¿qué agua me vas a dar? O sea, ella está caminando en el plano suyo, en el plano de su realidad. Y Jesucristo está caminando en el plano suyo, en el plano de su entrega. ¿Cómo me vas a dar tú a beber si no tienes con qué sacar el agua? Y fíjense cómo se porta cuando viene la revelación de Dios, cuando dice, el agua que tú sacas y de la que me has dado es un agua que perece y no sacia. Pero si tú conocieras el don de Dios, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. Ella podía haber reaccionado, no me venga con cuentos, a ver, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que quiere? No, no, no. Ella dice, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva aquí a tener sed. Es una reacción perfectamente humilde. Pero más humilde es todavía cuando él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. Y ella, en lugar de sentirse agredida y diciéndole, ¿usted quién le manda a meterse en mi vida? No se ha metido, ¿a usted qué le importa? Le dice, Señor, veo que eres un profeta. Entonces vemos que la relación de la mujer es una relación muy lógica dentro de su condición y al mismo tiempo es educada y correcta, aunque no renuncia a ninguna de sus inquietudes. Es una buscadora y lo va buscando así a base de preguntas que le van abriendo paso a Jesús para que inmediatamente manifieste algo que vamos a dedicar a desarrollar más adelante. Pero sí quería yo poner de manifiesto que en este encuentro hay una gran explosión, una gran eclosión de humildad en un trato que se puede tener con la persona más querida y con la persona más desconocida. Por más desconocida que sea la persona, yo no tengo autorización ni para la soberbia, ni para el desprecio, ni para la autosuficiencia. La educación y la corrección maneja todo este diálogo. Entonces, ahora sí, dentro de lo que les prometía arriba, en el cuadro antes decía, amabilidad, cómo adorar en la vida cotidiana. Y lo primero que saco de ahí y de lo que acabo de decir es esto que les pongo aquí en esta lámina. Amabilidad, cortesía y respeto. Mire qué bien presenta el Papa Francisco aquí en Evangelii e in Tutti Fratelli el asunto de la amabilidad. Fíjense a ver si no nos está describiendo el cuadro de una cena cotidiana en cualquier lugar, en el trabajo o en la casa o en el trato con los familiares. Dice el Papa en el número 222, recuperar la amabilidad. Y cuando lo va a fundamentar, hace referencia al Papa, a San Pablo. Dice, San Pablo mencionaba como fruto del Espíritu Santo la amabilidad, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta.
La persona que tiene esta cualidad de la amabilidad ayuda a las demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas, como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás. Implica decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni siquiera tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparecen el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule. Con recordar este texto ya tendríamos bastante desarrollando este punto. Mire, la amabilidad y cortesía, como quien dice, es un regalo tan precioso que lo merecen y hay que dárselo al niño de 2 días o antes, al niño en esta edad que tiene este niño que está aquí, que es como una lagartija, inquieto buscador que se sube por todos los lados, a la mujer en cualquier circunstancia y al compañero en cualquier circunstancia, de tal manera que esto de la amabilidad, la cortesía y el respeto, que muchas veces nosotros decimos que es educación cívica o, como diría otro, los buenos modales. Fíjense por dónde nos está saltando la liebre. Si me voy haciendo entender es, mire, aquel que quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad, y aquel que quisiera tener a Dios en un templo con muchas luces y muchas velas, hace más siendo amable, cortés, respetuoso con las personas que más ordinariamente se encuentran en su vida. De tal manera que la amabilidad quiero yo presentarla aquí precisamente como un acto de adorar en espíritu y en verdad. E inmediatamente le complemento intercambio de dones. Y lo presento a la luz de la samaritana, pero que realmente lo podemos ejercer todos los días. Jesús se sabe qué es Él y qué porta. Y al mismo tiempo sabe que su voluntad es darse, regalarse, entregarse. Entonces, en este encuentro de dos humildades, Jesús regala agua viva, espíritu, Él mismo. De tal manera que Jesús aporta sus dones. Y la mujer que solamente tiene un cántaro y para sacar el agua, ¿qué le aporta? Disponibilidad para pedir y recibir el agua. Señor, dame de esa agua. Y la recibe. De tal manera que en este trato de amabilidad que tenemos todos nosotros ordinariamente, siendo educados y con buenos modales, cada uno está aportando de sí y está recibiendo del otro y hacemos de nuestra vida un permanente intercambio de dones. Así sea intercambio de buenos modales y de buena educación. Un intercambio de sacar lo mejor de nosotros mismos
y ponerlo a disposición de aquellas personas con quienes convivo, con quienes trabajo, con quienes discuto, con quienes difiero. Pero ni la discusión ni la diferencia me saca a mí, me sirve de excusa para no tener buenos modales. Y en el diálogo entregar lo mejor de mí intercambiando dones con aquellas personas con quienes vivo. Y luego aparece en todo el relato, aparece que esto del conocimiento de sí, pues naturalmente que Jesucristo lo tiene en grado sumo, pero fijémonos que la mujer también aporta indicios de conocerse muy bien. Y al mismo tiempo que se conoce bien, el diálogo amable con el Señor la lleva a abrirse a lo trascendente. Entonces se conoce muy bien y tal vez está cojita o faltita en entenderse a sí mismo, porque no tiene por qué, saberse que ella es más que ella tiene una fuerza interior que la trasciende a ella misma y que va más allá. Entonces, por lo menos se abre a lo trascendente cuando dice, Señor, veo que es un profeta, ¿dónde debo orar? Entonces, fíjense cómo la inteligencia y la pedagogía de Jesús la ha ido llevando, sin dejarse provocar por su miopía, sino mirando a quien él verdaderamente ama, porque está viendo en ella algo que ni ella misma ve, y es que está mirando a la imagen de Dios. Y la mujer se ha ido abriendo, reconoce a Jesús, no como un extraño, sino como un profeta, y el que sabe dónde debe adorar. Luego, en espíritu y en verdad. ¿Dónde debo orar? No es en este monte, ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De todo el diálogo se va sacando, o por lo menos yo saqué, estas como dos frasecitas. Adorar en el espíritu es adorar en lo más noble e interior de la persona. Por eso el apóstol Pablo, ahí en ese capítulo 12 de los Romanos, nos dice con mucha claridad que vuestra caridad sea sin fingimiento, que no sea simplemente una payasada o una comedia, que vuestra caridad sea desde lo más íntimo de ti. De tal manera que, y en eso tal vez tenemos algún entrenamiento, nosotros sabemos muy bien cuándo un elogio, cuándo un saludo, cuándo una sonrisa es fingida o fruto de la circunstancia y cuándo realmente es sincero. Eso lo distinguimos inmediatamente. Entonces, por eso dice el Señor, adorar en espíritu es adorar en lo más íntimo interior de la persona y que desde allí salga la expresión. Es una expresión que sale de dentro, de mi identidad más profunda. Y por eso se complementa muy bien con esto que pongo aquí de en verdad. Poniendo, fíjense, aplaudan esto, poniendo en juego todo lo que tiene de semejante a Dios. Es decir, mi caridad, mi amabilidad, mi acogida sale de lo más íntimo de mí y pone en juego lo que tengo de semejante a Dios. Que Dios no necesita fingir, ni lo hace, porque no es hombre como nosotros. Entonces aquí hay un pequeño nudo que nos da como quien dice, un referente muy importante. Es decir, en nuestras relaciones ordinarias, no está en juego mi interés, ni lo que gano, ni lo que pierdo,
ni la belleza o situación social de esa persona, o la concordancia de puntos de vista. Lo que está en juego es que yo, en la relación con el otro, tengo oportunidad y un reto de manifestar que soy semejante a Dios. ¿Y por qué soy semejante a Dios? Porque me porto como Dios, obro como Dios obra, con toda transparencia, con toda limpieza, con toda generosidad, sin ningún interés, simplemente porque tú también eres semejante a Dios y me mereces el mayor de los respetos, de la admiración, del cariño y de la amabilidad. Entonces, de acuerdo con lo que veníamos diciendo, ya podíamos elaborar una pequeña síntesis. Adorar en espíritu y en verdad es relacionarnos desde lo más íntimo interior de nosotros mismos, poniendo en juego todo lo que tenemos de semejanza con Dios. De tal manera que nosotros ciertamente, por esa semejanza que tenemos de Dios y por ese cultivo que el mismo Espíritu hace en nosotros, realmente somos personas, como quien dice, con una conducta y una forma de vivir que es divina en el ordinario y gris de cada día. ¿Sigo dándome a entender o todavía he dado la vuelta a la esquina? ¿Sí? Pues vamos a complementarlo. Vamos a complementarlo con esto. Esta forma de vivir y obrar desde la semejanza que tengo yo con Dios me lleva a estar permanentemente a superar prejuicios de toda clase, de orden cultural, de orden político, de orden religioso. Ni yo soy más, ni tú eres menos, sin prejuicios sociales, culturales, económicos, étnicos o religiosos o de otra naturaleza. Porque realmente nuestro Señor, en este diálogo con esta muchacha, manifiesta una cosa muy, muy, muy importante. Y lo más importante es una afirmación que también nos ha dicho alguna vez el Papa Francisco. Nos dice que en nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande el amor y la misericordia de Dios que todos los prejuicios, así tengan la justificación de lo más sublime de la ley. O sea, si la ley me dice que no debo tratar con los enemigos, el amor y la misericordia es mucho más que la ley. Y así se porta Jesús a lo largo de toda su vida. De tal manera que esta superación de la ley y de todo lo que nos impone prejuicios sale precisamente de sabernos y conocernos y aceptarnos semejantes al Dios vivo y verdadero que ha puesto su morada en mí. Entonces no es por capricho mío, sino que como Dios no tiene prejuicios ni los infunde, me hace a mí obrar y relacionarme sin perjuicios contra nadie ni de ninguna naturaleza. Y hay un complemento todavía. El complemento es vivir sin prejuicios, bien consciente de quién soy y bien consciente de quién es la persona que dialoga conmigo. Entonces me da una fuerza interior de libertad y osadía. Recordemos cómo es la conclusión del diálogo de Jesús con la samaritana. Sale ella corriendo,
deja tirado su cántaro y llega al pueblo a decir, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjense toda la libertad que tiene que acopiar esta mujer interiormente para tener este gesto, esta actitud. De acuerdo, como decía Milagros esta mañana, de acuerdo por la hora en que iba a buscar el agua, se ve que era una mujer muy mal vista en Siquén. ¿Por qué? Porque ordinariamente iban en grupos a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde sobre las 6. Pero estaba sola a mediodía, es muy raro. Entonces con eso está diciendo que realmente era mal vista. Lo segundo, que un hombre le crea un mensaje a una mujer en ese contexto y en ese tiempo es muy difícil. Fíjense que esa, mañana nos lo va a decir el padre Antonio, esa es una de las cosas que más le admiran a Santa Teresa. ¿Cómo es eso que aquellos hombres le crean a una mujer? Pues bien, ella sabía todos esos prejuicios que había. Se pone sobre ellos y no se deja frenar a la hora de decir, he visto esto y he oído esto. Y va con toda valentía, con toda libertad, con toda osadía a dar testimonio de aquel que encuentro. Para ello tuvo que dejar el cántaro, fijémonos. Ella que iba a buscar agua, una vez que se encontró con Jesús, ya no le importaba el cántaro, sino que realmente lo que le interesa es que otros se enteren, primero, que otros se enteren de lo que me ha pasado a mí, y segundo, de que les pase a ellos lo mismo que me ha pasado a mí. El cántaro se podía identificar con todo lo antiguo, una vida golpeada, rota, llena de prejuicios, una vida esclavizada y esclavizante, que ocultaba lo mejor que esta mujer tenía y la hacía depender de ello porque en el agua se le iba la vida. Pues bien, deja el cántaro, deja su situación de persona vieja, marcada por el prejuicio, y toma la postura de la mujer libre, que la lleva a ser osada, porque realmente aquel con quien se ha encontrado es el profeta, el Mesías, el que sabe dónde se puede adorar. Entonces aquí también nos preguntamos nosotros, ¿tenemos por ahí nosotros algún cántaro que cuidamos mucho y que mimamos mucho? Porque tal vez es el cántaro que siempre nos ha pesado sobre nuestra espalda, o nuestra cintura, o nuestra cabeza, según donde se lleve. Pues bien, ese sería el último signo de que eso que hemos dicho para esta jornada de retiros es muy importante, el icono de la samaritana como símbolo de libertad y conversión, o de conversión y libertad. Y he mostrado estos pequeños signos para que veamos que realmente cuando hay una actitud interior de búsqueda y encuentro con el Señor, el mismo Señor no se tarda en venir en nuestra ayuda. Y entonces voy a presentarles una cosa que realmente me parece importante de tener en cuenta. Entonces, ¿dónde está formulado todo esto? ¿Dónde está formulado todo esto? Nos preguntamos, ¿y usted de dónde saca tantos cuentos para sacar de esa palabra esto? Pues bien, les voy a invitar a que no dejen pasar esta Cuaresma
sin leerse y meditar muy bien ese capítulo 12 de la carta a los romanos con el que empezábamos. Y solamente les voy a esbozar su contenido. Mire, en los versículos 1 al 2 nos presenta el apóstol ahí lo que es el culto razonable, lo que es la adoración a Dios en espíritu y en verdad, y lo vuelvo a repetir, aunque lo leí al comienzo. Os exhorto, pues, y cuando el apóstol toma este tono, lo está haciendo con mucha convicción y con mucha fuerza. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis vosotros mismos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Entonces, fíjense cómo subraya él enseguida, y este es vuestro culto razonable. Este es vuestro culto espiritual. Entonces, que yo tenga conciencia, disfrute, me alegre, me sienta muy seguro de que yo para Dios soy agradable, santo, vivo. Es decir, que realmente el Señor cumple su palabra de poner en mí sus complacencias y de que se complace en mí. Dice, si tú te presentas así ante el Señor, dándole gloria y alabanza y bendiciéndolo, porque realmente tú para Él eres esto, un hijo, una hija muy querido, y le das gracias precisamente porque se complace en ti, ese es tu culto razonable. Es consciente el apóstol de que esto es difícil y por eso dice, no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, como quien dice, va un doble movimiento. Nuestro culto razonable. Somos adoradores en espíritu y verdad por la conciencia que tenemos de que realmente Dios se complace en nosotros y al mismo tiempo porque esa es la voluntad de Dios, que no solamente permitamos que Él se complazca en nosotros, sino que también nos complazcamos reconociendo lo mismo en los demás. Y entonces a partir del verso 3 empieza a presentarnos el panorama. Y yendo nos dice, como en general, como resumen, nos dice humildad y caridad en la comunidad. En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien una sobria estima según la medida de la fe. Pues así como nuestro cuerpo es una unidad, tiene muchos miembros y todos somos distintos. Luego nos presenta, esto es digamos la consideración de la comunión que existe entre nosotros y que seamos conscientes de ello. Después, a partir del 9, entra con eso que les decía. Vuestra caridad sea sin fingimiento, desterrando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los demás, con un celo sin negligencia, un espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con alegría y esperanza. Entonces, ¿cómo este culto razonable que nos presenta en el versículo 1 nos lo va desdoblando? Primero, que cada uno sea consciente de sus gracias y de lo que le aporta el cuerpo. Segundo, la sinceridad sin fingimiento en las relaciones. Y lo tercero, ¿y cómo vamos a portarnos con los que nos persiguen o nos calumnian o nos hacen mal o nos desprecian o no nos tienen en cuenta? Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran.
Tened un mismo sentir de los unos para con los otros. Y luego dice que no devolvamos mal por mal, que antes, por el contrario, devolvamos una bendición. Entonces, pues les digo, todo esto que les he dicho aquí tiene una síntesis primorosa en este capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Y entonces les recomendaría eso. Es para vivir adecuadamente nuestra cuaresma y que realmente sea un punto de crecimiento en nuestra experiencia de salvación. En resumen, es simplemente esto. El Dios Altísimo, la majestad soberana de la divinidad, se ha abajado y ha puesto su morada en mí. Esto genera en mí una identidad, no de mente o de concepto, sino una identidad existencial, una forma de vivir, de obrar y de relacionarme. Y esa forma nueva de vivir, obrar y relacionarme la manifiesto especialmente en la relación con los demás. En el trato de amabilidad, de cortesía, de buenas costumbres. En el intercambio permanente de dones. En estar siempre disponible para dejar, como nos va a decir con mucha fuerza en la noche de Pascua el apóstol Pablo, dejar muy lejos la levadura del mal y dejarnos habitar por la nueva condición cristiana. Muy bien, pues eso era todo lo que les tenía que decir de cómo vivir el pasaje de la Samaritana, de cómo ser adoradores en espíritu y en verdad en la vida cotidiana. Y me alegro mucho de solo pensar que esta convicción nos va a mover, porque a cada uno le va a ser motivo de mucha alegría y de mucha libertad interior, de lo cual me alegro y les felicito. Realmente, fíjense que hay un dicho de San Juan de la Cruz que es muy bueno y que lo dejo a Santa Teresita. Cuando el Señor nos da un deseo, cuando el Señor nos da una sugerencia, no solamente nos está, como quien dice, animando, sino que es un regalo que ya nos está dando. Entonces, recibámoslo, pongámoslo por obra y así seremos felices. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, fuera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El texto que les leí de la Evangelii de la Fratelli Tutti son los números 222 y 223, por si a alguno le interesara. 222 y 223. Bueno, buena tarde. Y ahora, conforme